Paz a vosotros, hermanos adalides del Señor. Su hermano en Cristo los saluda, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros. Y una vez más es un gusto poder compartir con ustedes en el material titulado Venciendo la carne con el Espíritu, la lección con el título Enemistades contra fraternidad. El objetivo de esta lección dice, analizaremos algunos mandamientos que sirven para fortalecer la fraternidad y comprenderemos que la enemistad la busca el maligno con el fin de distanciar a los hijos de Dios. Propondremos a nuestra familia algunas maneras para cumplir con estos mandatos. Y es algo que hemos estado recalcando a lo largo de estas lecciones, que la carne contra el espíritu se oponen una a la otra. Y esto precisamente hoy queremos resaltarlo porque esta obra de la carne, de la cual hoy estaremos hablando, el enemigo de nuestras almas, generalmente y no siempre, es el que actúa para que nosotros nos alejemos de hacer las cosas que son agradables delante de nuestro Dios. El personaje que hemos de abordar a través de nuestra lectura bíblica, un hijo de David de nombre Absalón es el que hoy queremos utilizar como ejemplo de lo que muchas veces podemos albergar en nuestro corazón como un sentimiento malo y que nos alejaría de las cosas que el Espíritu quiere que haya y habite en nosotros. La lectura se encuentra en el segundo libro de Samuel, es el versículo 22 al versículo número 29, el que vamos a tratar en este momento, donde, hermanos, vamos a analizar precisamente lo que nos dice esta historia en relación a las cosas que Dios no quiere que nosotros vengamos a tener en nuestra alma. Es el capítulo de el segundo libro de Samuel, es el capítulo número 13 el que vamos a leer. En estos versículos, hermanos, vamos a encontrar lo que Absalón había ideado por haber tenido esa enemistad con su medio hermano Admón, y en donde se deja ver dentro de la lectura que Absalón aborrecía a Admón. Y había un motivo, y es cierto, lo vamos a ver en este primer párrafo del material exegético, que siempre va a existir motivos por los cuales la enemistad se venga a generar. Y esto fue lo que causó una enemistad entre Absalón y Amnón en la situación que sucedió con su hermana Tamar. Después de 2 años, 2 largos años, vemos cómo Absalón tenía todavía en su alma ese sentimiento de enemistad, había maquilado en su mente un plan en donde va a ver a su padre, el rey David, lo invita sabiendo que él no iba a aceptar a ese convivio que él estaba organizando, y le ruega, como dice aquí, hermanos, eh, a su padre, que si él no va, que sí lo acompañe Admón, su hermano. Entonces, hermanos, convence al rey David, va Admón, su hermano, y la orden dentro de esta lectura bíblica era que había dado Absalón a sus siervos, dice, y había Absalón dado orden a sus criados diciendo, ahora bien, mirad cuando el corazón de Admón estará alegre del vino, y en diciéndoos yo, herid a Admón, entonces matarle, y no temáis que yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. En este capítulo número 13, del versículo 22 al 29, vamos a encontrar
esta historia. Y vamos a darnos cuenta precisamente de cómo, hermanos, cuando nosotros dejamos crecer un sentimiento negativo como es la enemistad, y no se viene a dar la parte positiva en donde se involucra precisamente el espíritu, eh, nosotros podemos acarrear durante mucho tiempo un sentimiento que no es agradable delante de nuestro Dios. Indudablemente, lo que debe de existir aquí, que es contrario a la enemistad, es la fraternidad. Y lo que tenemos que ver, hermanos, es que tenemos que perdonar para que esto venga a desaparecer. Nunca Absalón vino a perdonar a Amón. Él deseó vengarse cuando nosotros mismos sabemos que la misma palabra de nuestro Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago justo, dice Jehová de los ejércitos. Y hermanos, esto no lo quiso hacer Absalón. Por eso ponemos, hermanos, este ejemplo en donde dentro de una familia de un hombre muy importante como fue el rey David, vino a darse esta situación. Si ahí, hermanos, se dio esto que ahora platicamos, imaginémonos cómo no podría suceder en nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ellos como hermanos, o nosotros mismos como los hermanos que podemos tener, o dentro de la iglesia. Es algo que nosotros tenemos que saber que existe y que tenemos que luchar contra ello. Como cabezas de nuestras familias, tenemos que primeramente nosotros aprender a luchar contra ello, para que así enseñemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a poder lidiar con situaciones como esta, cuando las obras de la carne, como es la enemistad, viene a aparecer en nuestras vidas. En el versículo, para reflexionar, se cita la carta a los Hebreos en su capítulo número 12, y es el versículo número 15, que dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ello muchos sean contaminados. Es también parte de lo que nos va a decir el material exegético, haciendo ver que dejando nosotros crecer esta obra de la carne, que es la enemistad, durante mucho tiempo en nosotros, podemos no solamente hacernos daño a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Y principalmente es nuestra familia directa, esposa e hijos. Y por ella muchos sean contaminados. Que ninguna raíz de amargura nos impida hacer lo que es agradable delante de nuestro Dios. Dentro del material exegético se nos narra en este primer párrafo las definiciones que es de enemistad y de fraternidad. La enemistad es un sentimiento de odio, de rechazo mutuo, que se puede dar entre dos o más personas, algo de lo más común en la actualidad. La fraternidad, sentimiento de respeto, consideración y afecto mutuo que se da típicamente entre hermanos, pero que puede darse también entre personas sin vínculo filial que se estiman como si fueran hermanos. Es algo totalmente opuesto uno al otro, y es precisamente por eso los presentamos de esta manera, porque una cosa tenía que existir entre Absalón y Amnón como medios hermanos con el mismo padre que era David, y que se vino a destruir por una situación ajena a Amnón, en este caso con su hermana Tamar, pero que vino a nacer en el corazón de Amnón precisamente esta situación que vemos como un ejemplo que nosotros no debemos de seguir. Dentro de lo que escribe el apóstol Santiago en el capítulo número 4, versículo 1, nos describe de dónde vienen las enemistades y las peleas que se dan entre vosotros. Fíjense cómo Santiago el apóstol escribe lo que en ese tiempo, no solamente en el tiempo de David, o podríamos hablar desde que el primer hombre fue creado en la tierra y tuvo sus hijos, Abel y Caín, sino también en ese tiempo y ahora en la actualidad,
La pregunta es, ¿de dónde vienen las enemistades y las peleas? Y dice la otra interrogante, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales hacen la guerra en vuestros miembros? Y es efectivamente lo que hoy queremos estudiar y dejar patente en cada uno de nosotros como cabezas de familia, que esto existe, que tenemos que luchar contra ello y que nosotros, hermanos, no podemos dejar crecer una obra de la carne en donde, hermanos, el espíritu se venga a apagar, sino por el contrario, encendamos ese espíritu y vamos a hacer precisamente que esa obra de la carne venga a desaparecer. Esto es lo que nos dice este primer párrafo. Y en su segundo párrafo se nos habla precisamente de esta historia que tenemos dentro de nuestra lectura bíblica. Y ahí es donde se hace alusión a los 2 años en los que se tuvo ese sentimiento hasta que vino a hacer esto que tenía preparado Absalón, y así, hermanos, es como se viene a dar algo desagradable. Cuando nos dejamos vencer por la carne y no trabajamos nuestro espíritu, podemos albergar en nuestro corazón tal odio que puede desencadenar en actos que después podemos lamentar. Y hermanos, es que precisamente esto es lo que nosotros debemos de luchar para que no venga a suceder, para que no se vengan a desarrollar sentimientos desagradables delante de nuestro Dios. Absalón concluyó matando a su hermano, obtuviendo con esto un destierro delante de su padre, el rey, y hermanos, simplemente porque no fue capaz, dice el párrafo, de olvidar esa enemistad, y no solamente de olvidarla, hermanos, sino de perdonar algo que nuestro Dios nos pide y que sabemos que todos tenemos que hacer. Perdonar nuestras ofensas unos a otros para pedir que Dios también perdone las nuestras. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, ahora el versículo 32, es cuando David estaba afligido diciendo que se habían muerto todos sus hijos, y como Jonadab, hermanos, le habla a David y le dice lo que ya sabía que había en Absalón. La parte que hoy voy a leer de este versículo dice, no diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Admón es muerto, porque en boca de Absalón estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. O sea, esto que dice Jonadab, hermanos, era algo que Absalón tenía y reiteraba durante 2 años, y por eso se expresa así Jonadab delante del rey, porque era precisamente lo que cultivó en su corazón este joven, algo desagradable delante de nuestro Dios. Y por último, en el último párrafo, hermanos, se nos hace esa recomendación como adalides de nuestro Dios, que la palabra del Eterno nos recomienda que con su espíritu podemos lograr que estos sentimientos pasen de nosotros, pues somos distintos a los demás, que no viven conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que, y es una de las herramientas que se están citando dentro de nuestro objetivo, que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular la ofensa. ¿Cómo podemos lograr lo que se recomienda en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo número 11? Hermanos, solamente cultivando en nuestro corazón el espíritu. Cuando nuestros corazones estén llenos del espíritu de nuestro Dios, podemos hacer de nuestra vida algo diferente a lo que el resto del mundo logra, y hermanos, si podemos transmitirlo, sobre todo a nuestra familia. Otra herramienta que podemos hacer uso del consejo de la palabra de nuestro Dios, también en el libro de los Proverbios, ahora en el capítulo número 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que hacer uso del espíritu para que en una dificultad, en un problema, en una situación en donde se puede despertar la enemistad como una obra de la carne, hagamos uso del espíritu.
hablemos de una manera tranquila, dice el proverbista, con cordura, para detener el furor, para quitar la ira, y hermanos, la palabra áspera haría todo lo contrario. Y se nos recomienda en este párrafo, para concluir el material exegético, que precisamente nosotros somos distintos, por tener el Espíritu de nuestro Dios, somos distintos a los hombres del mundo, a las gentes que viven bajo el yugo de aquel enemigo de nuestras almas. El consejo que daba el Señor Jesucristo a todos los que le escuchaban era que nosotros fuéramos diferentes. Dice, ellos que los que le escuchaban fueran diferentes y también nosotros fuéramos diferentes. Dice San Mateo capítulo 5, versículo 47. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, es que no podemos solamente amar a nuestra familia y estar enojados con todos los demás. No, tenemos que hacer algo diferente porque el Espíritu de nuestro Dios es el que rige la vida en cada una de nuestras familias. Bueno, pues pasando a lo que sería el recurso para profundizar, podemos hacer uso de este material en el libro titulado Una vida con propósito. Dice que en el propósito número 2 y lo que se da en el apartado número 18, titulado Experimentando la vida juntos, se expone que en la comunión genuina, en la convivencia real, las personas experimentan tres cosas: autenticidad, simpatía y misericordia. Y cuando hablamos de autenticidad, es decir, hablar con la verdad, nosotros tenemos que ser sinceros en las cosas que expresamos con nuestra familia. Cuando ocultamos sentimiento, cuando ocultamos la verdad, cuando no hablamos como realmente sentimos, podemos hacer varias cosas que vengan a influir en tener o hacer una enemistad contra nuestros seres queridos. La simpatía es lo que nosotros conocemos como en la actualidad la empatía, y es precisamente darnos cuenta de que muchas veces la situación que se está viviendo, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de aquel que vino a cometer el error, de aquel que vino a cometer la ofensa, pudiéramos actuar de una manera muy diferente. El rey David expresó cuando aquel profeta le dice, todo esto hizo aquel hombre con la oveja que tenía solamente este siervo, la respuesta en donde el rey David ejecuta dice, el que tal hizo es digno de muerte, este, era una respuesta muy diferente a que si él mismo se hubiera puesto en ese lugar. Y entonces el profeta le dice, pues tú eres ese hombre, oh rey. Ahí es cuando tenemos que cambiar, saber, hermanos, comprender el suceso y que a lo mejor también nosotros podemos equivocarnos. Y dentro de la misericordia no podemos hablar de otra cosa más que en el perdón, que es precisamente lo que necesitamos para que si ya se dio una enemistad, si no pudimos contener ese sentimiento y ya existe y ya ha pasado un día, una semana, un mes, un año, tenemos que hacer uso de la misericordia para perdonar y que esto venga a cambiar y el Espíritu venga a obrar en nosotros, en nuestros cuerpos. Bueno, pasando entonces a la siguiente sección, que sería la de reflexión y análisis, se nos invita a investigar en las Sagradas Escrituras dos casos en los que no se desarrollaron la fraternidad en el seno familiar y dos en donde sí lo hicieron. Y ahí, hermanos, los invitamos a que ustedes se acuerden, ya ahora estamos presentando el caso de Amnón, perdón, y de Absalón. Podemos hablar, por ejemplo, de Saúl y de su hijo, en Jonathan, en donde también, hermanos, se viene a dar una situación por el caso precisamente de David, una enemistad entre hijo y padre, en donde casi deseó matar a su hijo con una lanza el rey, simplemente por un deseo, por una acción que hicieron otras personas a favor de David, cuando se da ese canto, esa alabanza de que
Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Bueno, ahí hay un caso. Y entonces dice, otro caso en donde sí se desarrolló la fraternidad. Y bueno, podemos poner el ejemplo aquí de aquella parábola del hijo pródigo, en donde el hijo se va, huye, gasta toda su herencia. Pues hay un sentimiento, hermanos, muy, muy distinto. Hermanos, llega y regresa ante su padre, y su padre, hermanos, lo perdona después de que todo lo que a él le había costado ganar, su hijo vino a malgastarlo, pero hermanos, se da ese perdón, lo vuelve a recibir y hace un banquete que incluso disgusta un poco al otro hijo. Pero bueno, vemos, hermanos, cómo se aplica la fraternidad en una familia y que sí se puede lograr. Y hermanos, por último, en esta responsabilidad, dice que con la ayuda de tu familia, investiga 5 versículos donde se invite a la fraternidad y consensúa las actividades que fomenten este valor. Y en este caso pongo dos, hermanos, la de Romanos 12:18, en donde se expresa, en cuanto esté de vosotros, si se puede hacer, tener paz con todos. Y hermanos, es que la enemistad es algo, como decíamos, dentro de la definición de lo más común en el mundo, de lo más común en la iglesia, de lo más común en nuestras familias. Pero si se puede, dice, trata de tener paz. Es decir, la actividad aquí sería poner de nuestra parte, porque si nosotros no queremos poner de nuestra parte la paz en la enemistad, pues nunca vamos a lograr esa paz que estaríamos buscando. Y precisamente es el consejo de Hebreos 12:14, en donde se expresa seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos verdaderamente ser santos como nuestro Dios es santo? ¿Queremos buscar, porque así lo dice el apóstol Pablo, que a santidad nos ha llamado Dios? ¿Queremos buscar la santidad? Entonces tenemos que alejarnos de esa obra de la carne que es la enemistad y buscar la fraternidad para que así verdaderamente logremos la promesa de ver al Señor. Está la 3, la 4, la 5, y bueno, podemos buscar, bueno, la tarea es que busquen ustedes estos versículos y qué actividad podemos desarrollar y compartirla con nuestras familias. Hermanos, ha sido un gusto poder compartir este material y las ideas que exponemos para que ustedes puedan realizar esa exposición este próximo día del reposo en las congregaciones y en las sociedades varoniles en las que ustedes participan. El Señor siempre bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, amados hermanos. Paz a vosotros.